Bueno, hemos estado hablando sobre el silencio administrativo. Eh, yo les he comentado a ustedes de que el tema del silencio administrativo es un poco complicado entenderlo, ¿verdad? Y, y en algunos casos, pues, a veces siento que como que no hay mucha motivación, ¿verdad? A estudiar estos temas, pero en el ámbito del derecho administrativo y para efectos de recordar, ¿verdad? Y que nosotros debemos tener siempre en cuenta es que el derecho administrativo como un hermano gemelo, pues, del derecho penal, este, que es materia de orden público, es derecho público, este, lo hemos mencionado y era también como producto de una pregunta del examen. Siempre va a estar enfrentado en este ámbito del derecho administrativo la administración pública y el ciudadano. O sea, el derecho administrativo es parte del ejercicio del jus puniendi. Ya lo decíamos, que son términos que ustedes pues deben de manejar, pienso yo, porque se ve como más en el derecho penal, ¿verdad? Pero también el derecho administrativo es parte de ese derecho que tiene el Estado como derecho de castigar, ¿verdad? Como derecho de sancionar. De hecho, creo que hay un tema dentro del, no sé, no me he fijado si hay un tema que tiene que ver con la potestad sancionadora del Estado. Entonces, eh, en ese marco, eso siempre hay que tenerlo presente, ¿verdad? De que la administración pública vive actuando, vive desarrollando toda su actividad en función del administrado. Y el administrado vive solicitando, vive pidiendo, vive haciendo toda una serie de actividades también en relación a la administración pública. Entonces, en esa relación que hay entre la administración pública y el administrado, el silencio administrativo adquiere, siempre lo ha tenido, ¿verdad? Lo que sucede es que el derecho administrativo, hasta antes de la reforma, ha estado como, como escondido, como un desinterés de parte del Estado de querer ir dando el verdadero sentido, ¿verdad? Y lo hemos explicado en reiteradas ocasiones que esto viene desde el origen del derecho administrativo. Esto viene desde que aparece el derecho administrativo y que lógicamente aparece con la administración. Entonces, pero siempre ha habido como una negativa a querer darle el verdadero realce al derecho administrativo por la misma razón, ¿verdad? Que hemos tenido históricamente, los gobiernos tratan de que el ciudadano, pues, ejerza lo menos posible sus derechos, pero teóricamente hablando o técnicamente hablando, en un estado democrático, en un estado eh, en donde se respetan las reglas, esa relación debe ser un poco más fluida, ¿verdad? Y permitir que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Entonces, el silencio administrativo en el ámbito de esta área tiene una gran relevancia porque la administración pública siempre es lenta, siempre es silenciosa, siempre es caprichosa frente al ciudadano. Usted va a una alcaldía, usted va a una institución, usted va a donde quiera que vaya a hacer una solicitud de permiso, una solicitud para construir, qué sé yo, ahora se necesita, para toda actividad que uno va a desarrollar, se necesita solicitar, tener permiso. ¿Verdad? Entonces, toda esa relación que hay entre el administrado y la administración,
debería de ser fluida, debería de ser razonablemente rápida, ¿verdad? No debería ser lenta, porque eso es lo que permite que el ciudadano avance y que al final la misma administración avance. Entonces, eso es, esa lentitud de la administración pública es lo que le da una gran relevancia al silencio administrativo. Por eso es que decíamos que dejó de ser negativo y pasó a ser positivo, ¿verdad? Entonces, es importante que en esta área del derecho que nosotros estudiamos y dada la relevancia que ha adquirido los últimos años, tengamos bien claro de que nosotros como abogados en su momento vamos a tener que atender casos de esta naturaleza y en muchos de esos vamos a tener que aconsejarle a la persona que haga uso de esta figura jurídica y que es lo más seguro que así va a ser, porque la administración pública, si bien es cierto, se están haciendo grandes esfuerzos para que las cosas mejoren, siempre va a haber esa lentitud. Entonces, le hago esas explicaciones eh, porque quiero que le pongan, como dicen, un poco de interés a este tema, ¿verdad? Pues hablando del silencio, como dice la lámina, uno sostiene que hay una sola figura, que es el silencio administrativo, que tiene en ambos casos negativo y positivo una misma naturaleza. O sea, hemos estado en esa discusión, ¿verdad? Del silencio positivo y silencio negativo. Pero que al final ustedes también deben tener en cuenta que los efectos jurídicos de una determinada relación entre el administrado y la administración, pues debe de haber una norma que lo diga, ¿verdad? Porque en materia administrativa, el principio de legalidad administrativa que tiene el artículo 86 de la Constitución, inciso final, eh, establece pues que los funcionarios no pueden tener más atribuciones que las que la misma ley expresamente les confiere. En ese sentido, pues el tema de si es negativo o es positivo, pues ya lo vimos que hay una regla general hoy con la LPA que es el silencio positivo, pero que en todo caso, la casuística, mejor dicho, oyéndonos a un procedimiento en específico, puede suceder que la norma disponga otra cosa. La doctrina dominante sostiene que son instituciones totalmente diversas, aunque utilizan la técnica formal común de la ficción legal, realizada sobre un transcurso de tiempo sin que la administración pública resuelva expresamente. O sea, al final, cuando se habla de una ficción legal, pues creo que es un término que ustedes ya conocen. Es la ley la que le da esa calidad a esa inactividad, ¿verdad? Y es lo que veníamos diciendo. Tiene que estar establecido en una norma para poder invocar ese beneficio, ¿verdad? Esa figura que al final es un acto ficticio, es un acto que la norma le da esa calidad de acto administrativo. Sobre la naturaleza jurídica, cuando yo pongo estas letras así, quiere decir naturaleza. Bueno, al menos así nos enseñaron a nosotros. La naturaleza jurídica del silencio administrativo. Unos dicen que es diferente el silencio, que son diferentes el silencio administrativo positivo y el negativo. Al final es bien importante manejar el tema de los principios constitucionales, porque lo que debe de manejarse es el tema de que el silencio administrativo, Licenciado, perdón, disculpe la interrupción, ahí está presentando diapositivas porque no se ven. pues en mi mente que desde un principio estamos presentando. No, como que se quitó la pantalla del principio de la presentación de diapositivas y no la, por lo menos yo no las veo.
Ah, es que se me cayó el internet, que es cierto. Y nadie me había dicho de ustedes. O ya se desconectaron los demás. No, Aquí aquí estamos, estamos. Ligue, que lo que pasa es que estaba tratando de darle relación a lo que decía y no podía, pues porque como, puta, no estamos leyendo. Ah, pues ahí Sí. estamos, Ligue. Fíjense que, bueno, veníamos hablando del silencio positivo, ¿verdad? Esta era la lámina que les estaba presentando. Entonces, les decía de que el tema al final no importa, ¿verdad? Si es, porque los que escriben sobre esto discuten si hay un solo tipo de silencio, si estamos en presencia de uno positivo, si es negativo. Bueno, nosotros ese problema lo tenemos prácticamente superado en el artículo 113, como lo vimos la vez pasada, y pues al final en ambos silencios, el silencio pues siempre es una inactividad, ¿verdad? Silencio es silencio. Entonces, pero es importante tener en mente en el tema de la, en el tema del derecho administrativo, eh, el principio de legalidad, les decía, porque el problema del derecho administrativo, uno de los problemas grandes del derecho administrativo, y siempre va a ser un problema, cada vez va a ser mayor, es la diversidad normativa que hay en materia administrativa. Entre más instituciones surgen, más normas van a haber, más reglamentos, más directrices. Entonces, por eso es que yo le doy mucha relevancia al tema de los principios, no solo constitucionales, sino también los infraconstitucionales, es decir, los que están en el derecho, en las normas administrativas, porque en la medida en que se manejan los principios, cualquier problema se va a poder enfrentar como profesional. Si ustedes tuvieron el cuidado de revisar, por ejemplo, creo que les mandé el recurso de apelación que se presentó, no sé si les mandé uno que tenía que ver con la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. En ese recurso que se envió ahí, y también el recurso de reconsideración que les compartí del caso Fosalud, si ustedes se fijan la clave en ese recurso, para mí, ¿verdad? Y siempre lo he visto así, tengo 20 años de estar trabajando como litigante, siempre han sido los principios, ya sean principios que están en la Constitución o principios que siempre derivan de la Constitución, pero tienen un desarrollo más específico en las normas secundarias. Pero es necesario tener muy en cuenta que en materia administrativa hay muchas normas y que a la hora de conocer de un caso es importante ir a estudiar como que estás estudiando en la universidad, la normativa relacionada con eso y ver cómo los procedimientos están diseñados ahí, porque en defecto de que allá no haya un sistema de sanciones, que allá no haya un sistema de recursos, que no haya un procedimiento establecido en esa norma porque es muy vieja o porque el que la hizo en el marco ese de la potestad normativa que tienen algunas entidades, entonces nos vamos a lo que dice la ley de procedimientos administrativos. Eso ya lo vimos cuando estábamos revisando el artículo 163 que habla de la aplicación general de la aplicación general que tiene la LPA en todos los procedimientos administrativos y la derogatoria que hace del resto de normas, ¿vea? Siempre y cuando no sea que la norma, porque puede suceder que una norma de esas, por decirlo así, viejitas que hay por ahí, tenga también ofrezca como un mejor nivel de protección para el ciudadano, entonces tiene que aplicar de esa por el principio de pro administrado, ¿verdad? Así como en materia laboral se habla del principio pro operario, así como en materia penal se habla del principio indubio pro reo, en materia administrativa se habla del principio pro administrado, ¿verdad? Entonces, siempre debe resolverse en favor del ciudadano.
¿Por qué razón? Porque la Constitución establece el principio de la presunción de inocencia, ¿verdad? Y ahí es donde todo esto tiene un giro y es por eso de que se habla se habla de la aplicación general de que la inactividad de la administración pública se va a tener como por establecido un silencio administrativo positivo y lo positivo pues quiere decir de que la petición va a ser estimada, la petición va a ser declarada a favor del ciudadano, es decir, como que si le estuvieran resolviendo de manera expresa, de manera que se le admita en términos procesales la pretensión, que se le admita lo que está solicitado, ¿verdad? Y ahí, pues, como decíamos en el tema del silencio, hay una gran discusión, ¿verdad? Sobre eso, si son diferentes, el silencio administrativo positivo y el negativo, pues, jurídicamente hablando, ya lo vimos que son diferentes. Doctrinariamente dicen uno, mira, silencio es silencio, inactividad es inactividad. El punto es a qué tipo de inactividades en específico el legislador le dice negativo y a qué tipo de inactividades en específico el legislador le dice positivo. Entonces ahí anda el tema de la legalidad, porque al final, como dicen, las soluciones son que es un acto administrativo, que es un hecho jurídico, que es una ficción legal o que es una presunción jurídica o legal. Al final es una inactividad. Entonces, lo que tenemos que tener presente es lo que la LPA establece en el 113, cuando dice en estos casos es positivo y en estos casos es negativo. A veces encontramos estos conceptos y están en la normativa, están en la normativa. Miren, por ejemplo, se habla de que es un acto administrativo tácito, ¿verdad? Cuando la ley se lo atribuye así a la inactividad de la administración pública. Esta conoce los efectos de su inacción. ¿Ya? Entonces, usted está haciendo una solicitud y lo tácito, pues no sé si este concepto usted ya lo manejan, ¿verdad? Pero lo tácito es lo contrario a lo expreso. Tiene que ver con la misma inactividad, es un juego conceptual, o sea, lo tácito es lo que no es expreso, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que la ley le dice a usted, como administración pública, mire, si usted no actúa dentro de este término, usted va a caer en actividad y esa inactividad genera un acto tácito, genera un acto que es positivo. O sea, tácitamente la ley está diciendo, mire, si usted no lo hace esto en este término, la sanción es esta. O sea, la administración pública ya sabe que eso así es. Es decir, no puede venir a decir la administración pública después, miren, es que yo no sabía que si pasaba este tiempo producía este efecto. O sea, la norma adelanta en este caso el hecho de que el administrador tiene que saberlo. Y ahí entra aquella cuestión que hemos hablado siempre. El problema de la administración pública es que a veces desconoce cuáles son sus obligaciones, a qué atenerse, ¿verdad? Como en los procesos en otros ámbitos de la administración pública, que le dicen, mire, usted tiene que resolver la situación de un procesado en tanto tiempo. Y ya lo sabe como administración que lo tiene que hacer en ese tiempo y no lo hace, hay una sanción. Como en materia procesal penal, que el artículo 8 decía de que la detención provisional no podía durar más de 24 meses en los delitos muy graves. Ahora, con el tema del régimen de excepción, como no pudieron con la gran cantidad de trabajos que hay, entonces lo reformaron y dijeron, mire, la verdad que lo vamos a dejar indefinido, ¿verdad? Hasta que se dicte sentencia. Volvemos a aquel tiempo, allá por el Código del 72, cuando las personas pasaban 15 años en prisión sin recibir sentencia.
Entonces, la administración pública en el ámbito del derecho administrativo sabe cuál es la sanción que la ley le establece cuando no ejecuta un acto en el plazo que le establece la ley. Luego también encontramos en lo que es el acto administrativo presunto. No hay una declaración ni conducta que permita interpretar la voluntad administrativa, pero que por ciertas circunstancias externas que permite comprobar el ordenamiento presumirá la existencia de un acto administrativo. Entonces, como lo dice la misma definición, vea, ¿cómo vas a interpretar la voluntad de la administración? No lo hizo porque no lo sabía, no lo hizo porque no lo quiso hacer, no lo hizo porque le caes mal al que está ahí atendiendo la oficina. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, no puedes entrar a hacer las interpretaciones porque todas pueden ser válidas o todas no pueden ser válidas. Entonces, lo que hace la norma ante esa ambigüedad, acuérdense que uno de los principios que también en materia administrativa existe es el principio de tipicidad, el principio de certeza. Las leyes no pueden ser inciertas, ¿verdad? Sino que por la misma naturaleza del derecho administrativo, igual que el derecho penal, las normas deben de ser precisas. Entonces dicen, mire, si lo hizo porque no quería, porque no lo sabía, porque se durmió, porque se fue de viaje y se le olvidó, lo que la ley le dice, pues vamos a presumir que el acto administrativo existe mejor a favor del ciudadano. Ahí entra el tema del principio pro administrado. Y sobre esto, pues hay algunas disposiciones ahí en lo que ya en alguna medida ya damos las leyes, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a ver el artículo 133, no sé si alguien tiene la ley a la mano que pudiera ayudarnos ahí con la lectura del artículo 133. Buenos días. Si gusta, yo lo leo, Lick. Vamos a ver. Artículo 133. Trámite. Si el acto fuera expreso, el plazo para interponer el recurso de reconsideración será de 10 días contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación. Si se tratase de un acto presunto, el plazo será de un mes y se contará a partir del día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo para resolver el recurso y notificar la resolución será de un mes. Contra lo resuelto no podrá interponerse nuevo recurso de reconsideración. Vaya, ahí, qué es lo importante en eso? Si ustedes se van a la casuística, ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se plantea una solicitud, se plantea una petición o se plantea un recurso, digamos, y no hay una resolución, pasa el plazo y no hay una resolución expresa. La ley le dice que si el acto es expreso, el plazo para interponer el recurso de reconsideración es de 10 días. ¿Por qué? Porque hay un acto expreso, ese acto si es expreso fue notificado y el día siguiente de la notificación empieza a correr el plazo y los días son hábiles. Pero luego le dice que si el acto se tratara de un acto presunto, ahí entramos en el tema del silencio. Ahí entramos en el tema del silencio. ¿Por qué? Usted hizo una petición y usted dice, ya venció el plazo para que me resolvieran. Entonces, ahí le dice que cuando usted va a impugnar un acto que es presunto, el plazo es de un mes y se cuenta a partir del siguiente en que se produzcan, dice, los efectos del silencio administrativo. O sea, que si venció un día X, en el cual debió haberle resuelto y a usted le interesa saber, o sea, le interesa que le resuelvan, usted empieza a contar el mes cuando venció el plazo en que debieron haberle resuelto para interponer el recurso de reconsideración. Entendemos eso, ¿vea? Si no entienden, me dicen para volver a explicarlo. ¿Por qué se lo digo así? Porque todo el derecho no es cajonero.
a excepción del derecho civil, ¿verdad? El derecho no es cajonero, o sea, el derecho está ahí. El abogado es el que debe saber cómo es que se va a movilizar. Si a usted le conviene que la administración pública emita un acto expreso, usted espere y presione mejor para que le resuelvan. Si a usted le conviene que transcurra el tiempo y alegar el acto, el silencio administrativo, entonces presente la impugnación en el plazo que le dice la ley bajo la figura del acto presunto, como lo dice el 133. Pero es una cuestión de estrategia. No vayamos a volver como el ejemplo que les pongo yo del policía, que, entonces puedo hacer esto, lo voy a hacer. ¿Ya? En algunas ocasiones, uno de abogado hace uso de algunos recursos por estrategia, como cuando te dice en el tema de la revocatoria, por ejemplo, que te dice que tenés que interponer el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y que si no haces uso en el momento oportuno del recurso de revocatoria y además de que haces uso del recurso de revocatoria, tenés que decir que lo haces con apelación subsidiaria, es para que te quede vivo el derecho de presentar el recurso de apelación. Entonces hay cuestiones que se hacen por estrategia, ¿verdad? Entonces en el caso del acto presunto, si ves el artículo 133, te dice cuándo se va a interponer, porque el acto es expreso y cuándo es un acto presunto. Entonces, el transcurso del tiempo es el que lo dice. Luego, el 135, ¿quién lo lee? Artículo 135. Si el acto fuera expreso, el plazo para interponer el recurso de apelación será de 15 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación. Si se tratase de un acto presunto, el plazo será de 1 mes y se contará a partir del día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Este recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si fuera interpuesto ante el órgano que dictó el acto, este deberá remitirlo al competente en el plazo de 3 días, junto al expediente respectivo. La admisión o rechazo del recurso deberá resolverse dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente al de la fecha de ingreso ante el órgano que debe resolverlo. Si fuere necesario, se abrirá a prueba por el plazo de 5 días. Solo se abrirá a prueba cuando el recurso esté fundado en nuevos hechos que no consten en el expediente o cuando resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental. El plazo para resolver el recurso y notificar la resolución será de 1 mes. Contra lo resuelto no podrá interponerse nuevo recurso de apelación. Si ustedes se fijan, estamos en el mismo supuesto del recurso de reconsideración, ¿verdad? Ahora, no sé si esto le genera alguna pregunta o alguna duda, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Volvemos al mismo discurso. Si el acto es expreso, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos una resolución, tenemos una decisión, tenemos un documento donde consta la ratio decidendi, es decir, las razones que la administración o la entidad que le va a resolver las expone en esa sentencia y le dice, bueno, este es un acto expreso, esta es una resolución, y usted va a impugnar esa resolución y le dice 10 días, ¿verdad? Si el acto fuera expreso, el plazo para interponer recurso de apelación será de 15 días, son 15 días. Entonces, el punto es cuando es presunto. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es no me resuelve la administración en este plazo? Entonces, si no me resuelve, yo puedo alegar el acto administrativo, el silencio administrativo, el acto presunto, y entonces tengo 1 mes para interponer el recurso de apelación. Y ustedes pueden decir, ¿y qué hago? ¿Espero el acto expreso o hago uso del acto presunto?
Ahí es donde entra el tema de la estrategia. Solo usted sabe lo que ha planteado en su recurso, solo usted sabe lo que ha planteado en su petición y solo usted sabe si resolviéndolo la administración pública, la resolución va a ser favorable. Entonces ahí es una decisión que el abogado va a tomar, el administrado va a tomar para ver qué le conviene más a sus intereses, ¿verdad? Entonces, porque más adelante vamos a ver que una de las críticas que se hacen al tema del silencio es que si bien es cierto, el legislador le dice al administrado, mire, usted tiene derecho a que su decisión sea estimada. Y como es una cuestión de ley, vea. Pero eso lo que le da es un acto administrativo que a usted le da un derecho para avanzar en el trámite, para avanzar en el procedimiento. Pero puede ser de que con ese acto administrativo usted, cuando trate de ejercer otro derecho más adelante, ya sea en la parte de la jurisdicción contenciosa o a través de un recurso, puede ser que ese acto sea declarado nulo porque no reviste las características de ser un acto legal. O sea, no es que el silencio administrativo como acto, como hecho, como ficción legal, a usted le puede al final ver satisfechas todas sus pretensiones, ¿verdad? Porque una cosa es la pretensión que yo ejerzo y otra cosa es que esa pretensión al final sea estimada realmente como lo que busco, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que a veces en la realidad, mejor dicho, muchos abogados pedimos muchas cosas en los documentos, en las peticiones, pero materialmente hablando tal vez no tenemos todo el derecho. Entonces al final lo que se busca es que haya como más agilidad y no necesariamente quiere decir que las cosas puedan ser del todo favorables, ¿verdad? Para el administrado. Entonces, estos artículos del 133 y 135 nos sirven para más o menos, pues entiendo yo, tener como entender desde el punto de vista legal y ya dentro del ámbito de la LPA, cuando estamos en una cuestión o un acto presunto y cuando se trata de un acto expreso. Y ahí pues decimos que disponen, dice texto expreso, que cuando se tratase de un acto presunto, el plazo de un mes para interponer el recurso de reconsideración o el recurso de apelación se contará a partir del día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Entonces, el punto es el plazo. Los plazos no todos son iguales. Pueden ser 10 días, pueden ser 5 días, pueden ser 3 días, puede ser un mes. Ahí depende de la norma que le regule el plazo para resolver. Y una vez vencido el plazo, usted puede decidir si espera el acto expreso o hace uso de lo que la ley le dice como acto presunto. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, todo está clarísimo. A mí me ha costado entender esto un montón de años y ustedes un ratito, rapidito, lo captan. O ya se cayó el internet otra vez. Aquí estamos, licenciado. No, aquí estamos listos. Bueno, este tema de hechos jurídicos, ficción legal, acto administrativo, son conceptos, son denominaciones que, acuérdense que el idioma de nosotros es bien fluido, y una cosa la denominamos con varias, le damos varios nombres. Entonces, para algunos autores el silencio negativo es considerado como un hecho jurídico para significar precisamente que lo que falta en el silencio es una manifestación o declaración de voluntad a la que la ley le otorga efecto jurídico. Es lo mismo que hemos venido hablando. Otros opinan que el silencio negativo no genera ningún acto. Basta desde la equiparación acto-silencio. O sea, no hay nada, pues entonces
como dijimos, el silencio es silencio. Otros dicen que no hay acto tácito, que ni presunto. Lo que hay, dice, es el efecto de la actitud silente de la administración pública en el plano de los derechos de fondo de la persona eventualmente en juego. Es una ficción legal que abre la vía impugnatoria posterior del acto que debió dictar. La persona que considera desestimada su petición o recurso e interponer frente a la denegación presunta, silencio con efecto negativo, o esperar la resolución expresa. Es posible acceder a la jurisdicción contenciosa. Aquí, como les digo, en esta cuestión del derecho administrativo, lo que uno debe de tener es el cuidado de saber frente a qué tipo de problema estamos, ¿verdad? Entonces, y revisar, ¿verdad? Revisar cuál es la consecuencia frente a una acción o frente a una omisión de parte de la administración pública, ¿verdad? Entonces, y a partir de ahí, como profesional, va a estudiar qué le conviene más. Y en todo el ámbito del derecho es así. ¿Vea? En todo el ámbito del derecho es así. Por eso es bonito el derecho penal, ¿verdad? Porque en el derecho penal a usted le resuelven algo en una audiencia y usted le dice la ley que tiene cierto término para hacer uso de un recurso revocatorio, digamos. Y usted dice, ¿me conviene, no me conviene? Hace el análisis. No, no lo interpongo. Bueno, luego dice, también puedo presentar recurso de apelación porque es apelable. Luego analiza y dice usted, bueno, va a ir a la Cámara va a resolver lo mismo, no hay argumentos de dónde pueda revocar una resolución, mejor no apelo, mejor voy a presentar más pruebas, voy a presentar más diligencias y luego voy a pedir una audiencia especial. Entonces, en el derecho administrativo es lo mismo. Usted ve que la administración pública no le resuelve. Usted dice, bueno, es negativo, es positivo, va a ir a ver en la norma qué tipo de silencio es y luego usted va a decir, bueno, tengo la razón, me asiste la razón, si haciendo uso de los métodos que hay, si mañana o ahora me resolviera la administración, la pretensión va a ser estimada, que no me han resuelto porque es lenta, o que está saturada, o porque desconoce el que le toca resolver lo que le estoy pidiendo, pero sé que si me resuelve, me va a resolver favorable, entonces puede ir corriendo a alegar, ¿cómo se llama? El silencio, ya sea negativo o positivo, ¿verdad? Entonces es un tema de estrategia, ¿verdad? Por eso es que algunos dicen que no hay acto tácito, que no hay ni presunto, ¿vea? Sino que lo que hay es un problema de derechos en juego del ciudadano y ahí la norma le va diciendo, mire, esta acción, esta inacción, mejor dicho, en el caso del silencio, tiene esta consecuencia. Y usted decide qué es lo que más le conviene, ¿vea? Igual, vea, lo que ya decíamos, otros dicen que es una presunción jurídica, vea, no sabemos qué quiere decir la administración pública ante su silencio, no sabemos si es sí o si es no, dicen los autores, o sea, lo que hay es una inactividad, ¿verdad? Entonces los autores discuten sobre cómo llamarles, si presunción, si acto tácito, si negativos, si positivos, entonces es bien fregado ponerse, dicen los autores, a interpretar lo que la administración no hace, porque en ambos casos lo que hay es una inacción. Por eso es que para irle dando certeza, la norma le dice, miren, en estos casos es positivo y en estos casos es negativo. Por eso es que dice aquí, lo cierto es que no dice nada, ¿vea? O sea, guarda silencio, silencio, silencio. Los efectos jurídicos del silencio dependen del derecho positivo, es lo que les estaba diciendo. Usted va a ir a ver la inactividad y va a ir a buscar en la norma sectorial o en el derecho, en este caso, de la LPA, qué tipo de silencio es. Por eso le dice, los efectos jurídicos del silencio dependen del derecho positivo. O sea, ¿qué dice el derecho positivo?
hay que ir a revisar en específico las normas para ver qué es lo que dice cada norma en cada conducta, en cada supuesto que se le plantee. Y luego, lo que les venía diciendo, miren, hay que hacer una valoración, hay que valorar desde el derecho constitucional. O sea, lo primero que uno hace es hacer el contraste constitucional, ¿verdad? Frente a un supuesto que se le plantee, lo primero que hay que meter en el laboratorio, en el razonamiento, es el derecho constitucional. Porque si usted descubre que una omisión de la administración pública lo que le está generando es violación a una norma constitucional, bueno, entonces es lo más viable, va a alegarlo desde ahí. De ahí por lo demás, pues todo es una cuestión que tiene que establecerlo el derecho, la presunción legal. Y así llegamos a lo que establece el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que le dice cuál es el plazo para deducir las pretensiones. Aquí se dice que establece una real presunción legal cuando dispone que el plazo será de 60 días contados desde el siguiente a aquel en que se hubiese producido la desestimación presunta de la petición. Vuelvo y repito, esto no es camisa de fuerza, esto no es algo que tiene que hacerse, es una cuestión de estrategia, ¿verdad? Es una cuestión de estrategia. Si usted considera que un juez de lo contencioso administrativo le va a decir a usted que tiene razón en lo que está pidiendo, entonces váyase con el artículo 25, ¿verdad? Que le establece cuál es el plazo para deducir las pretensiones contenciosas administrativas. Y ahí le dice que son 60 días. Lo que no tengo claro es cuál de los tres literales que establece el 25 es. Vamos a ver en que se hubiese producido, aquí está el literal B. Dice 60 días contados desde el siguiente a aquel en que se hubiese producido la desestimación presunta de la petición. O sea, usted está pidiendo algo en la administración y la administración no le resuelve, y usted sabe que con ese acto administrativo va a dar por agotada la vía administrativa, es decir, ya no hay otra instancia, no hay otra alternativa en la norma sectorial para poder seguir en el área administrativa, entonces la vía administrativa queda agotada. Y usted dice, bueno, han pasado, se han producido los efectos de la denegación presunta o la desestimación presunta de mi petición, y ese transcurso del plazo me dice cuánto tiempo tengo para ejercer la acción contenciosa. Entonces, y usted sabe que le va a ser favorable en el ámbito de la jurisdicción contenciosa, usted lo ejerce. Es una cuestión de estrategia, ¿verdad? Entonces, como en el caso, les decía yo, de la CAT, que solo establece el recurso de revisión. Entonces, usted dice, presenté revisión y no me resuelven, ¿verdad? Usted va a decidir si presenta el recurso de reconsideración con un recurso potestativo o da por terminada la vía administrativa y se va a la jurisdicción contenciosa. Con respecto a los efectos del silencio negativo, creo que esto ya lo estábamos viendo ahí en el 133, que establece el recurso de reconsideración, y el 135, que establece el recurso de apelación. Vaya, los efectos, pues, los efectos es qué es lo que usted va a conseguir, ¿verdad? Cuando uno plantea un recurso, en la parte, cuando veamos este tema de los recursos, lo vamos a ver. Cuando usted plantea un recurso, usted le dice al que le va a resolver el recurso cuál es la consecuencia del vicio alegado
y pues le dice qué es lo que pide, ¿verdad? En el de reconsideración, el de apelación, que declare la ilegalidad del acto, que declare la anulación del acto. O sea, depende de qué es lo que se está calificando, qué es lo que se está alegando en el recurso. Y lo otro, pues, como decíamos nosotros, la otra alternativa es esperar el acto administrativo tardío expreso. O sea, es cuestión de estrategia, ¿verdad? Usted va a decidir qué hacer. Si a usted le conviene, imagínense que ustedes dicen, voy a presentar un recurso de apelación o y va a ir a la Cámara o voy a ejercer la acción contenciosa y usted analiza la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que establece la norma y otra cosa es lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el problema que hay en el país? Solo hay 6 juzgados de la jurisdicción contenciosa en todo el país y 2 cámaras. Entonces, yo tengo una demanda en el segundo de lo contencioso administrativo de San Salvador, que está en Santa Tecla, desde el 2019. Y hasta este día no me han resuelto ni siquiera la primera audiencia. Entonces, uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué me puede salir más rápido? Si irme a la jurisdicción contenciosa o esperar el acto administrativo tardío expreso. Es una cuestión de estrategia. Usted decide qué es lo que le conviene. No sé si hay preguntas. Hola. Buen día, ¿se me escucha? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre acto administrativo tácito y acto administrativo presunto? Eso es lo que al final decíamos, que no hay acto administrativo tácito, que no hay acto administrativo presunto, que no hay un hecho jurídico, que no, o sea, las denominaciones son doctrinarias. Al final lo que hay es una inactividad. Al final lo que hay es una inacción y que le puede llamar acto administrativo tácito, le puede llamar acto administrativo presunto, le puede llamar ficción legal, le puede llamar hecho jurídico, son denominaciones. Ahora, a nosotros se nos enseñan que lo tácito es lo contrario a lo expreso, o sea, tácitamente, ¿verdad? Como cuando algo no es expreso, pero sí es tácito, es decir, lo presume que así es, ¿verdad? Y por eso dicen que es un acto tácito. Es como que si lo está resolviendo, pero no. Entonces lo que el legislador hace es decir, mire, si usted no hace esto, tácitamente le está diciendo que sí, pues al ciudadano. No sé si ese concepto tácito, por ejemplo, en el tema de la derogación. Si te fijas en el artículo 163, por ejemplo, de la LPA, hay una derogación expresa de todos los procedimientos anteriores. Cuando no es expresa, cuando no lo dice que lo deroga, pero si se contradice, entonces tácitamente está derogando una ley anterior. Como cuando la Constitución se reformó en el artículo 1, que creo que fue en el 98 o 97, se reformó la Constitución, que incluyeron el inciso que dice que la persona existe desde el momento de la concepción. Y te ibas al Código Civil en personas y familias, allá establecía de que la persona existía, no sé si ya cursaron con el licenciado Andrade, derecho, no sé cómo se llama hoy, derecho de familia tiene que ser, que allá nos enseñaron a nosotros de que la persona existía hasta que era cortado el cordón umbilical de que la unía la madre a la criatura y al menos lloraba, ¿verdad? Entonces ahí se puede decir, para los efectos del derecho sucesorio en aquel entonces, que la persona existía. Entonces había como una contradicción entre el derecho civil y el derecho constitucional.
pero no había una derogación expresa en el código o en una norma que derogara ese artículo, seguía siendo ley. Entonces, ¿qué es lo que había? Era una derogación tácita. Para poder no aplicar esa norma, tenías que aplicar, interpretar conforme a la Constitución ese artículo. O sea, lo tácito es lo contrario a lo expreso. ¿Qué es lo expreso? Lo que se resuelve la administración en un documento. ¿Qué es lo tácito? Lo que por ficción de ley o lo que jurídicamente vos interpretás que es a tu favor o que la ley te concede ese derecho. Por eso es que se habla de un acto tácito. O sea, lo tácito es igual que lo presunto. Lo que no se hace de manera material, lo que la administración no hace como la ley dice de manera expresa, entonces lo presume, te lo concede de manera tácita. ¿Quedó claro o quedó más enredado? Sí, entiendo que ambos términos terminan en lo mismo, ¿verdad? Pero sí, cuando estábamos en esa parte, sí hacía un par de deducciones, teniendo como tácito aquello que tiene efectos regulados en la ley, pero hay una inactividad. Se sabe que se resolverá de alguna forma y esto para dar una certeza jurídica. Mientras que yo pensaba que presunto podía significar que pues una vez que la administración no resolvió, la ley no reguló esa inacción, entonces analógicamente se aplica una norma para presumir la existencia de un acto. Pues lo mismo, ahí lo dijiste vos, o sea, lo tácito es lo contrario a lo expreso y lo presunto es lo contrario a lo expreso, o sea, se te presume. ¿Por qué se habla de que hay una presunción en la Constitución de inocencia? El legislador se adelantó y vos que mataste a una persona ayer le pusiste 20 plomados en el pecho, digamos, y se murió porque todo el mundo lo sabe. ¿Qué te dice la ley? La ley te presume inocente porque tiene que haber un proceso para que te declaren culpable. Pero en el Facebook, en el radio, en la televisión, vos sos culpable. Entonces, sin embargo, no hay un acto expreso todavía que te diga que sos culpable, porque el acto expreso que va a decir que sos culpable es la sentencia. Entonces, lo mismo es en el derecho administrativo. El acto expreso es la resolución que la administración debe de emitir como acto administrativo y que se te notifique. Vea, vos pedís la resolución que es el derecho de respuesta, es el acto expreso. No resolvió expresamente, entonces el legislador le dice, mire, si no resolvió en este término, usted está generando un acto tácito. ¿Qué es un acto tácito? Es algo que tácitamente, o sea, que es un concepto contrario a lo expreso, el legislador le dice, le genera un acto administrativo, vía silencio administrativo a favor del administrado. También es un acto presunto, o sea, es lo mismo. Tácito es sinónimo de presunto. Está bien, muchas gracias. No sé, los demás pueden contradecirme. El derecho tiene esa gracia, ¿verdad? Por eso es que hay positivistas, hay naturalistas, hay ¿cómo es? De derecho penal máximo, derecho penal mínimo, positivistas, neoconstitucionalistas, ¿qué otras hay? Corrientes, ¿cuántas corrientes hay? El licenciado Pineda Pastor dice que es, se me olvida ahorita, realismo jurídico, parece que dijo. Entonces, para eso es esto de discutir. Por eso es que otros dicen que es un hecho jurídico, otros dicen que es una ficción legal, otros dicen que es una denegación presunta, otros dicen que, o sea, todos esos conceptos tienen que ver con algo que no se hizo de manera expresa. Y si te vas a revisar los conceptos en el diccionario, pues lo mismo te va a decir, mire, lo tácito es lo que no es expreso. Vean. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo entendemos? Somos, como dicen en los estadios, 42 almas las que estamos aquí.
Don Gerardo, que siempre pregunta, ¿estamos bien ahí con el tácito, presunto? Niña Emperatriz, Sí, licenciado, estamos bien. Comprensible. niña Melina, Hola, sí, todo bien. Aquí. todo Nike, todo Nike. Bueno, miren, esto de la cuestión del silencio, pues para mí que debe de quedar bien claro, ¿verdad? Porque realmente yo considero de que son cosas con las que nos vamos a encontrar en el camino, ¿verdad? En alguna medida, pues, ya hemos hecho alguna petición y no se nos ha resuelto en el plazo. De hecho, por ahí andan unos alumnos que dicen que quieren recibir derecho sucesiones, una apertura de grupo, y ya estamos en el segundo cómputo del ciclo y hasta este día no creo que no les han resuelto. Entonces, por ahí tienen que revisar, ¿cómo se llama? El derecho administrativo y buscar que les resuelvan, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea de que el tema del silencio es algo que el administrado, pues, lo sufre de manera periódica, ¿verdad? Y más lamentable es cuando estamos en la misma universidad que estamos estudiando esto, ¿verdad? Entonces, de echarle una mirada al tema del silencio. Bueno, quizás es de ponerle un poquito más al silencio positivo, ¿verdad? Porque, como ya lo dijimos, es la regla general y vamos a continuar, pero ya más específicamente con lo que es el silencio positivo. Bueno, decimos siempre dentro de esto que el silencio, pues, positivo, ya hablando en específico sobre lo que es el silencio positivo, de que lo que es la no manifestación de voluntad de la entidad. Es considerada como un hecho administrativo. Ya lo dijimos, ¿verdad? No hay una manifestación de voluntad, no hay una resolución. Esa inacción es considerada como un hecho administrativo, como un acto administrativo. Se trata, dice, de un modo imperativo de conclusión del procedimiento administrativo. Mire, si usted, como ya le dije, no ve que la administración le resuelve, no ve que la administración camina, entonces, de manera, a través del silencio, pues es una manera de terminar un procedimiento. Ahora, el procedimiento va a terminar por el acto administrativo presunto, por el acto administrativo tácito, por el silencio administrativo positivo, va a terminar siempre y cuando usted así lo considere, porque tiene que alegarlo, no puede, lo que ya decíamos en otra oportunidad, ¿verdad? Tiene que provocarlo, tiene que buscar ese acto administrativo, y una vez que lo busca, entonces el procedimiento termina. Ahí sí hay que ser como muy estratégico en lo que vamos a hacer, vea, no ir a prueba y error, vea, vamos a ver qué me sale, o sea, tiene que saber qué es lo que va a hacer y si le conviene, ¿verdad? Entonces, esa inacción que le da un acto administrativo, esta falta de voluntad de la administración de resolverle, cuando usted lo alega, cuando usted lo ejerce a través del recurso, como lo hemos venido viendo, o el acto que sigue, el que permite que el procedimiento continúe, esa acción suya frente a la inacción de la administración pública da por terminado un procedimiento y sigue en la siguiente etapa. ¿Qué es lo que produce? Una decisión declarativa estimativa, afirmativa o favorable a lo pedido. Se obtiene, aquí volvemos otra vez, se obtiene un acto administrativo tácito.
No nos confundamos con eso. Lo ocupo ese concepto porque así está en los libros, pero es como decir un acto administrativo presunto, puede haber dicho, un acto administrativo vía ficción legal, un acto administrativo vía denegación presunta, porque como ya lo dijimos, el silencio es silencio. Y usted no puede entrar a interpretar qué es lo que ese silencio quiere decir, porque entonces no va, es la de nunca terminar, ¿verdad? Silencio es silencio. Entonces, todo lo que hay que ver, qué es lo que realmente ha pedido, ¿verdad? Para ver cuál es la consecuencia de la inacción. Aquí tengo algunos ejemplos que a veces uno tramita licencias, tramita permisos, tramita, no sé qué más cosas se pueden tramitar en la administración pública, en el BMT, en el registro público de armas, en el registro de la propiedad raíz. Luego se habla de inscripciones, autorizaciones, aprobación, dispensa, admisión, o sea, son como cuestiones que algunos conceptos o instituciones que en el ámbito del derecho administrativo el ciudadano puede hacer uso frente a la administración. El silencio positivo tiene la virtud de sustituir la capacidad resolutiva. Esto como para ir viendo qué es lo que pasa con el tema de este silencio. Tiene la virtud de sustituir la capacidad resolutiva de la entidad competente por el mandato superior de la ley, en el sentido que el ciudadano queda autorizado a ejercer aquello que pidió, mientras que los terceros y la propia administración deban respetar esa situación favorable del ciudadano. Es un tema de democracia. Fíjense que ustedes pueden, para hacer un poco explicativo, ¿va? Pues usted puede, imaginémonos un proyecto grande, ¿verdad? Un proyecto en el cual usted tiene programado invertir cierta cantidad de dinero, echar a andar el proyecto, digamos, antes de que comience noviembre, porque viene el carnaval, qué otras cosas vienen de Navidad, y usted dice, yo necesito empezar ahorita porque necesito terminar en tal fecha, porque voy a vender más noviembre y diciembre, enero y febrero no se vende, empezar a vender allá por marzo, pensando en algo, ¿verdad? Pero como en el tema de los permisos, de las licencias, de las autorizaciones, que tiene que ver con grandes negocios, con el comercio, hay mucha competencia, ¿verdad? Y muchas veces la competencia es desleal. Entonces, muchas veces los que están en las instituciones que les corresponde dar estos permisos tienen interés en ciertos negocios. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren construir un hospital en su pueblo. O tienen un pariente, un hermano que está queriendo poner un negocio. Y ahora para todo tipo de negocios, construcciones, más que todo en el ámbito de la salud, le piden un montón de permisos en el medio ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente, cuestiones de impacto ambiental, qué sé yo, que si hay mantos acuíferos cercanos, si no hay afectación. Entonces, pero resulta ser que ese proyecto que usted va a poner o que su pariente está queriendo poner va a tener como el boom, ¿verdad? En relación a otros negocios, a otras clínicas, a otros hospitales, a otros centros comerciales. Entonces, por ahí viene, y que tal vez esta persona está tratando de que las autorizaciones no se den, que los permisos no se den, y entonces, pero usted necesita operar, usted necesita empezar a trabajar, y usted dice, yo no puedo trabajar y tengo tantos meses de estar esperando y no me han resuelto. Ahí tiene relevancia el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno,
ya le pedí en tal tiempo, tenía tanto tiempo para resolverme y no me resolvió. ¿Qué es lo que el legislador le dice? Mire, si la administración no le resolvió un permiso, usted tiene el silencio administrativo a su favor. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo vamos a hacer? No, usted empiece a operar, usted empiece a trabajar, usted empiece a hacer todo lo que tenía planificado hacer, porque como no le dieron la resolución expresa, entonces tiene una resolución tácita, tiene una resolución presunta. O sea, y la ley le dice, mire, si no le resolvió, usted va a estimar que el permiso sí es a su favor. Y si así lo va a estimar, entonces empieza a trabajar. ¿Qué va a pasar después? Va a venir la administración y le va a decir 3, 4 meses después o 6 meses después, cuando usted ya está terminando con su proyecto, mire, usted empezó a hacer todo esto sin tener los permisos. Claro, ahí los que vamos a comer vamos a ser los abogados, ¿verdad? Esa persona tiene que buscar un abogado para que le digan, el abogado le vaya a decir, no, mire, aquí usted la ventaja, lo que tiene como mecanismo de defensa es el silencio administrativo. ¿Y qué es eso, verdad? Ahí entramos nosotros a dar la asesoría que tenemos que dar y agarrar al cliente, ¿verdad? Y a pelear con la administración pública a través del silencio administrativo. Ahí le encuentro yo sentido al silencio administrativo. Usted tiene un proyecto grande y usted necesita trabajar, pero la administración no le resuelve. No sé si han tenido experiencia ustedes, pero yo en algunos casos, en el tema de los hospitales, de la gente que está construyendo nuevos hospitales, sí tiene problemas con el Ministerio de Medio Ambiente con respecto a los permisos. Entonces, y creo yo que en ese punto sí es muy positivo el silencio positivo, porque usted hace las peticiones, hace las solicitudes, hace que le autoricen a hacer determinada construcción, determinado proyecto, determinada, no sé, cada proyecto habría que ver de qué se trata, y no le resuelven. Y usted va a estar anclado porque no le resuelven. No, ahí está el silencio administrativo, ahí está el silencio administrativo positivo, ahí está el artículo 113. Y frente a una sanción, imagínense el ejemplo que les ponía yo de la gente del Fosalud. ¿Cómo actúa la administración pública? Actúa despóticamente, actúa arbitrariamente, actúa burocráticamente. Y al final, la administración pública lo que hace es resolverle sancionándola. Al final le puede resolver diciendo que le deniega un permiso. Entonces, pero no lo hizo en tiempo. Entonces, ahí es donde empieza el verdadero pleito con la administración pública. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo ya a usted le dio un derecho, ¿verdad? Un derecho. Entonces, y la administración pública, como ya lo decíamos, no puede decir que no lo sabía, no puede decir que lo desconocía. Entonces, pero mientras el ciudadano no lo ejerza, no lo ejecute, no lo vea como propio, entonces no va a haber resueltas sus pretensiones. Y ustedes me preguntarán, pero mire, licenciado, fíjese que nosotros pedimos una apertura de grupo. Según el reglamento y según la ley orgánica, no establece plazo para resolver. Entonces me voy a la LPA. ¿Cuánto tiempo me dice la LPA para que me resuelvan una petición? 3 días, 5 días. Bajaron tal tiempo, no me resolvió. Entonces, ¿puedo alegar el silencio? Sí, lo puede alegar. Lo que pasa es que tiene que pelear. Y el problema en la carrera de nosotros es que no nos gusta pelear. Por eso es que nos vamos a buscar un trabajito mejor, ¿verdad? Porque ahí pues el sueldo está seguro y no me peleo con nadie y hago lo que ya todos hacen, ¿verdad? Pero en este lado en este lado donde yo estoy, usted va a una audiencia y el juez le condena a una persona que tal vez está en libertad. Y ahí lo detienen y se lo manda para el penal. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Ponerse a llorar? ¿Pelearse con la gente? No. Tiene que empezar a pensar cómo va a hacer para presentar el recurso de apelación o el recurso que tenga que presentar, a pelear con el Estado,
a que le resuelvan una petición. Lo mismo pasa en el derecho administrativo. ¿Vea? Entonces el derecho administrativo, en el ámbito del silencio, le dice al ciudadano, mire, toda esa administración pública que no le resuelve en el tiempo, usted puede alegar esto. ¿Qué pasa con la ALACAT? La ALACAT, los que andan trabajando en construcción dicen, mire, que lo que pasa es que hay corrupción, que ahí me plancharon las ofertas y pusieron a estos. Y, pues sí, pero eso es lloriquear por lloriquear. ¿Qué es lo que te dice la ley? Bueno, usted puede alegar la nulidad de acto administrativo, usted puede denunciar, usted puede alegar la falta de transparencia, puede alegar violación al principio de la buena administración, puede alegar un montón de cosas que puede alegar. Pero cuando usted le plantea eso a una persona, ¿qué es lo que puede hacer? Le dice, no, lo que pasa es que si me peleo no me van a volver a dar nada. Mejor voy a esperar, tal vez el otro proyecto me da chance. Nosotros mismos contribuimos a que eso se vea como normal. Es que si me peleo, pues me va a ir mal, ¿verdad? Me van a dejar la materia, entonces cosas así, ¿verdad? Pero al final, pues... Licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Sí se me escucha? Dígame. En el caso de que la administración no le resuelva, digamos, un permiso, no le autorice o niegue, y digamos que usted, como dice, que comience a trabajar y a construir y todo eso, pero el permiso realmente no sea posible, digamos, por X razón, el administrado va a perder o siempre será a su favor. Sí, me entendió. Sí, o sea, lo que yo entiendo de su pregunta es que usted me dice que solicita un permiso, pero usted sabe que ese permiso no se lo van a dar. Como que yo solicito un permiso de ir a tirar todos los desechos sólidos de mi negocio a un río. Ajá, algo así, digamos. No me lo van a dar. O sea, y ahí es donde yo les decía a ustedes, una de las, creo que más adelante lo vamos a ver, uno de los problemas del silencio. El ciudadano debe de valorar si le conviene ampararse en el silencio o al final va a salir más cara la medicina o la enfermedad que la medicina, como es el dicho. Entonces, que después le van a decir, pero mire, usted empezó a ejecutar ese acto y usted sabía que eso no era posible. ¿Verdad? Pero si la administración no se lo resolvió, o sea, no le contestó. Sí, es que usted lo puede hacer bajo su propio riesgo, porque se lo ampara, pero si usted sabe que tiene un proyecto bien ordenado, bien organizado, y usted sabe que si la administración le resolviera de manera transparente, la resolución va a ser positiva, o sea, va a ser a su favor, entonces usted empiece a trabajar. Como pasaba con las notificadoras, por ejemplo. En el tema de las notificaciones, como hacen un montón de estudios para que los autoricen, entonces las notificadoras lo que hacen es empezar a terracear, empezar a poner rótulos y aquello se ve bonito. Entonces la gente pasa, ve qué bonita está la notificación y ahí está la cabina y le dan información y le dan un brochure y usted dice los lotes miden tanto por tanto, van a llevar esta área, van a tener derecho a luz eléctrica, van a tener derecho a aguas negras y usted dice bonito, me conviene, aquí puedo poner en un futuro un negocio. Pero toda esa notificación no tiene los permisos de la alcaldía, no tiene los permisos de urbanismo y arquitectura, un montón de permisos. Pero usted sabe que el día que le resuelvan, le van a resolver favorable. Por eso las notificadoras empiezan a vender, porque saben que eso va a ser positivo. Pero si usted quiere pedir un permiso porque va a contaminar el aire, por ejemplo, va a contaminar el medio ambiente, va a contaminar los ríos, y usted empieza a operar, hasta preso puede terminar, porque en materia medioambiental existe el delito de contaminación ambiental agravada, contaminación ambiental, es decir, es un problema, ¿va? Y ahí nos vamos al caso de Baterías Récord, no sé si ustedes lo recuerdan, que Baterías Récord, como era un monstruo a nivel nacional, se fue allá por, no sé por dónde se fue, aquí por el lado de Cojutepec, que parece que fue, a poner una planta donde empezaron a botar todas las baterías y el agua, se lavaban las baterías y el plomo se iba a los ríos, y allá más abajo había una comunidad que tomaban agua todavía así de la que nacía en el subsuelo, y empezaron a los niños pequeñitos a padecer de insuficiencia renal. Entonces, al final terminaron procesados gerentes y subgerentes y dueños
por la Fiscalía por delito de contaminación ambiental agravado. O sea, el ciudadano debe de medir qué es lo que va a hacer. Si lo que va a hacer es legal y que sabe plantearse de que sabe que le van a resolver favorable, pues entonces empiece a trabajar, me empiece a funcionar, ¿verdad? Pero si yo voy a hacer un pozo, voy a perforar un pozo en mi negocio y en el pozo lo que voy a hacer es tirar todos los desechos sólidos o cosas que tienen que ver con materiales que contaminan, lo más seguro es que voy a terminar en el bote, ¿verdad? Pero si usted va, por ejemplo, a poner, le voy a poner un APP, como dije, un asocio público-privado. Imagínense que ustedes digan, yo tengo 50 manzanas de terreno allá en Pasaquina, digamos. Y ahí en esas 50 manzanas de terreno no hay nada porque es muy árido, porque es muy caliente, porque ahí no pasa ni ya saben quién va. Entonces, pero ustedes dicen, pero viendo bien el futuro y las nuevas normas que han salido, yo tengo derecho a promover un proyecto de generación de energía renovable a través de los paneles solares y tiene dinero para hacerlo o tiene una empresa, tiene una sociedad que puede conseguir un préstamo de tantos millones y usted lo puede poner, se puede poner a importar materiales para poner un proyecto de esos, pero resulta ser que no les salen los permisos. Usted puede ampararse en el silencio administrativo y empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese proyecto es de futuro, que ese proyecto al final es positivo, o sea, no va a generar una actividad que va a ser perjudicial para la comunidad, sino que al contrario le va a beneficiar. Lo mismo puede ser con la generación de energía eólica, lo mismo puede ser con la generación de energía. Hay varias formas que van surgiendo ya nuevas de generar energía, entonces tiene que hacer esa valoración también, que lo que va a hacer es realmente positivo, no va a ser algo que va a afectar a la comunidad, porque como le digo, no solo va a ser perjudicial, sino que además puede enfrentar un proceso en la fiscalía. Esas son las cosas que tienen que valorarse en el ámbito del silencio administrativo. Vamos a ver, David. Buenos días. Acerca de lo que había mencionado sobre el ejemplo de los hospitales, cuando piden permiso, bueno, usted había dicho de que, digamos, de que comienzan a trabajar porque pues no hubo una respuesta. Entonces, en ese caso, digamos, de que la administración pública le reclame de que, ¿por qué comenzó a operar? Sí, pues no le han dado el permiso. Y usted dijo de que, se tienen que confrontar para, pues, resolverlo. Y en ese caso de que, pues, salga beneficiado el que construyó los hospitales, ¿sería responsable la administración pública de las costas procesales o cómo sería en ese caso? Pero habría que ver en específico de qué se trata, porque vaya, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que cuando uno está buscando construir algo, y pongo el ejemplo de los hospitales, puede ser un centro comercial también, ¿verdad? Entonces, y hay ciertos permisos que la administración pública está 100% seguro que no te resuelven por razones políticas, por razones de que tienen mucha carga de trabajo, pero vos sabés que si te resuelven mañana, la resolución va a ser positiva, vos empezás a trabajar. Y si mañana te dice la administración, mire, ¿por qué empezó a trabajar? Bueno, jurídicamente vos te defendés con el silencio administrativo. Ahora, sobre las consecuencias de una actividad en materia administrativa, responde el que comete el daño. O sea, la administración va a responder de los daños que cometa como administración y el administrado va a responder de los daños que cometa como administrado, ¿verdad? Por ejemplo, si un hospital privado cometió un problema de que se murió alguien, por ejemplo, porque
una máquina o una tecnología que estaba ahí no la tenían funcionando, no funcionaba o la utilizaron mal, es obvio que la responsabilidad va a ser del hospital privado. Si la responsabilidad es porque el doctor dijo, yo trabajo en tal hospital y allí ingreso yo y allí voy a operar a este fulano de la vesícula, lo voy a hacer por video, ¿cómo se llama? Video, no sé qué, pero lo hacen con video, con cámara. Entonces, y el médico no tenía la pericia, no se equivocó en el procedimiento, la responsabilidad es del médico, no es del hospital, porque en materia administrativa la responsabilidad es objetiva, responde el que se equivoca, por acción o por omisión. No sé si eso satisface la respuesta, David. Sí, está bien. O si hay algo más ahí que aclarar, porque yo sentí que la pregunta primero me planteaste sobre algo que no se resolvía, como me lo dijo Selene, y luego me hablaste de la responsabilidad de la administración. Pues es que, ajá, no solo, sino que pensé en eso de que, pues, si la administración pública reclama, entonces se tiene que, el que opera por los hospitales tiene que, pues, hacerse de un abogado y encargarse de eso, de responder de que, pues, el silencio le está a su favor en ese caso, me imagino. Correcto, así es. Es que así es, miren, lo que sucede es que estas cosas son nuevas, ¿verdad? Entonces, y aparte de que son nuevas, cuesta entenderlas un poco, pero es una realidad jurídica. La idea del silencio la idea del silencio es que las cosas sean más ágiles en beneficio del ciudadano. Por eso yo trato de ponerles el ejemplo ese de la construcción. Puede ser un centro comercial. Ustedes saben que los centros comerciales no son de personas económicamente bajas, pues, y generalmente no tienen problemas para las autorizaciones, pero puede suceder. Puede suceder que un centro comercial lo esté construyendo Grupo Robles y otro centro comercial lo esté construyendo otro grupo, los Poma, los no sé qué, y allá arriba hay una estira y encoge porque este me va a llevar a los clientes. Si ustedes se fijan en San Miguel, por ejemplo, aparece una farmacia Brasil, a los 6 meses está una La Buena más cerquita. Aparece una San Rey, aparece otra por allá. Entonces, en la actividad de las sociedades, eso sucede y todas estas empresas necesitan de permiso, necesitan de licencia, necesitan de autorizaciones, necesitan de un montón de cosas que tiene que emitir la administración pública para poder funcionar. Entonces, y ellos dicen, estoy fregado, no puedo avanzar porque no me autorizan tal cosa. Y entonces le preguntan a usted, y usted dice, aquí lo que hay es un silencio administrativo, pero el problema de nosotros los abogados es que nos quedamos con la palabra en la boca, ¿verdad? Que la queremos decir. Entonces, y a veces el ciudadano lo que quiere cuando le consulta a usted es porque sabe que le va a dar una respuesta y usted tiene la respuesta desde ¿verdad? Como cuando llevan una persona detenida, ¿verdad? Y cuando usted lo va a ver al reo, le dice, mira, no me leyeron los derechos, yo soy colombiano, soy de un país donde no hablo el idioma castellano y no me pusieron intérprete. Y entonces usted dice, allá en la escuela, en la universidad, cuando estaba cursando Derecho Procesal Penal 1, me enseñaron todos los principios de garantía y vimos los derechos del imputado y uno de los derechos es ser asistido por un abogado. Si no entiende el idioma, tiene que ser asistido por un intérprete para que entienda que lo que le están diciendo lo entiende, pues. Pero a veces nos quedamos callados y con eso usted puede anular un proceso y resolverlo a su favor. Entonces, en el ámbito de la administración y el administrado, la mejor
herramienta que uno tiene para defenderse son los derechos fundamentales, son los derechos constitucionales. Y lo que ha hecho el derecho administrativo de 2017 para acá con estas nuevas leyes es dejar el silencio negativo y volver por ver lo positivo, pro administrado, pro ciudadano, para que toda esa haraganidad de la administración pública, todo ese silencio, toda esa inactividad, todo aquello que le resuelven solo a ciertos grandes capitales, y aquel que quiere poner un negocito medianamente pequeño, una policlínica, no le resuelven, pero al que quiere poner una mega hospital, a ese sí le resuelven. Entonces, lo que el legislador le está diciendo es, mire, usted también tiene ese derecho fundamental de pedir lo mismo que pidió el Metrocentro, ¿verdad? Entonces, el mismo derecho tiene, así como EPA se nos vino a meter ahí y quitaron todas las casas alrededor, yo pudiera poner una ferretería también cerca. Ahora, que venda igual que ellos es otra cosa, pero a mí no me resuelven el mismo permiso, entonces yo me amparo en el silencio y empiezo a trabajar. ¿A quién le voy a afectar? A nadie, ¿me entiendes? O sea, pero tengo que defenderme. Si no, pues voy a tener que pagar la multa, porque la administración no le va a decir, mira, ¿y por qué empezaste a construir? No, que mandaron un inspector, hicieron la inspección y el de la inspección determinó que ya estaba funcionando el negocio sin ningún permiso, entonces le mandan la sanción de un solo. Y usted la va a ir, le dicen, le damos tantos días para pagar, como cuando no paga el recibo de la basura. Y pasan 5 o 6 años, porque tal vez usted se fue huyendo para Estados Unidos y luego le dice, mire, aquí debe tanto. Pero tiene que haber algo ahí que le permita justificar por qué no pagó, por lo menos para que le quiten la multa y pagar solo lo que le tocaba pagar, ¿verdad? Entonces, son como formas de defenderse. No sé si hay más preguntas, si no, los vamos a ir quedando por ahí. Y continuaríamos el día de mañana de manera presencial, aunque nos han convocado a una asamblea, no sé qué horario, pero ahí nos vamos a poner de acuerdo por cualquier cambio por el WhatsApp, porque sí vi que cayó una convocatoria de reunión de docentes mañana. Así que si no hay preguntas, compañeros, nos veríamos el día de mañana. ¿Cómo estamos, Flor? Flor de María. Buenas. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Aquí, intercambiando, conferenciando con ustedes. Eso es bueno. Bueno, entonces, Dios mediante, nos vemos mañana. Feliz tarde, bendiciones, licenciado. Bueno, buenas tardes. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Bueno, buen día. Feliz día. Ahí estamos, Lick. Pase buenas tardes. Bueno, buenas tardes, José. Pase buenas tardes, licenciado. Bueno, buenas tardes.